En la actual etapa en la que se encuentra la pandemia por COVID, expertos en el área de la salud han visto a mal que el toque de queda esté funcionando a medio vapor, por el hecho de que actualmente la población puede andar libremente en horas de la noche, solo portando su carnet de vacuna. La no circulación masiva es una medida de contención y ahora ya no se está en ese proceso, sino que toda la ciudadanía está pasando una gestión de riesgo y justamente en la situación epidemiológica que se presenta a la nación y con la necesidad de reactivar completamente la economía. La medida ha sido aceptada y rechazada a la vez. La pregunta entonces puntual es, ¿la suspensión definitiva del toque de queda es la medida correcta? Es decir, ¿será lo más propio que los hondureños podamos circular libremente aún tomando las medidas de bioseguridad como hace 2 años? Si bien es cierto, en el país hay suficientes vacunas y se garantiza la inoculación de la población, esto permite tener la sensación de relajar algunas medidas de contención y de bioseguridad. Hoy vamos a dialogar sobre este tema vía Zoom con el reconocido científico hondureño Marco Tulio Medina y el doctor José Lara, coordinador de la Unidad Epidemiológica de SINAGER. Por supuesto, porque hay muchísimas consultas alrededor de esta situación que se sigue haciendo la población. Doctor Lara, coordinador de Unidad Epidemiológica de SINAGER, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un placer compartir con mi colega y además, bien dicho, un científico renombrado, una persona de prestigio como es el doctor. Perfecto, gracias doctor Lara. Doctor Marco Tulio Medina, y nos honra, por supuesto, se lo hemos dicho, lo apuntaba el doctor Lara, yo creo que tener personas, y se lo digo con todo respeto y sin, como usted, que nos dignifican, que honran al país, son personas que tenemos los hondureños que sentirnos contentos, felices. Internacionalmente es un hombre de muchísimo prestigio y en el país obviamente no digamos, pero tenemos que reconocerlo y decirlo, porque también a veces nos quedamos cuando admiramos a muchísimas personas, en el caso suyo, hay otros también en otras áreas, en otras disciplinas en el país, pero yo creo que hondureños como usted, como decía el doctor, nos dignifican enormemente. Doctor, gracias por acompañarnos una vez más la mañana de hoy aquí en el Diálogo. Buenos días. Muy agradecido por sus palabras. Yo quisiera resaltar de que los trabajos de investigación en nuestro país es el trabajo en equipo. Y quisiera yo resaltar, tuve la honrosa oportunidad de trabajar con el doctor José Ángel Lara Pinto en varios proyectos de investigación. Y le voy a decir de que uno de los trabajos de los cuales yo me siento muy complacido fue el análisis epidemiológico que él hizo de un estudio sobre enfermedad cerebrovascular que hicimos con el doctor Rodríguez, César Rodríguez, de tal manera pues de que igualmente hay que dar un reconocimiento a la labor que ha venido haciendo el doctor José Ángel Lara Pinto. Me parece de que es una de las personas mejor formadas y que además los datos que él nos podamos compartir y analizar serán de relevancia y están en manos de una persona que conoce el área. Yo agradezco por sus palabras y realmente pues me siento honrado de estar hoy con ustedes. Gracias, doctor Marco Tulio Medina, científico hondureño. Doctor Lara Pinto, coordinador de la Unidad Epidemiológica de SINAGER. ¿Cuál es la medida que actualmente está en vigencia en relación a este tema en nuestro país, por favor? Lo que está en vigencia con respecto al toque de queda es que a partir del 1 de octubre, de acuerdo al comunicado emitido por SINAGER, elimina completamente y que las personas que deban circular después de esa hora deben estar acompañados con su carnet de vacunación con 2 dosis.
como usted ve, el toque de queda, o sea, a las 10 de la mañana, las 10 de la noche, perdón, no es que dejó de ser una hora límite de circulación, sino que ahora hay la necesidad de portar el carnet de vacunación sin circular después de esa hora. Perfecto, es decir, puede circular portando el carnet después de las 10 de la noche. Entonces le consulto al doctor Medina, ¿cree que esta medida debería de suspenderse ya en forma total, que la gente pueda circular? Porque el cumplimiento de la misma, con toda sinceridad, no se da. Muchos negocios en forma irregular están funcionando, hay gente que no respeta el toque de queda y la autoridad como tal que debería de tomar, retener a estas personas, yo creo que, no sé, me da la sensación que quieren a veces no meterse a problemas, aun cuando es una ley, sin embargo la aplicación de la misma vemos que poco se da, doctor Medina. Creo que un aspecto que es crucial es hacer un análisis de lo que llamamos epidemiología comparada, donde ha tenido éxito algunas medidas, donde ha habido fracasos. Yo quisiera tomar los datos de la Universidad del Johns Hopkins, que como sabemos a nivel mundial es una de las bases de datos más importantes a nivel mundial. Y quisiera hacer esa comparación que les menciono sobre qué pasa en otros países, dónde les está yendo bien y dónde no les está yendo bien, y hacer también un análisis de lo que pasa a nivel del mundo. Quisiera yo resaltar un hecho de que, de acuerdo con el Johns Hopkins, el número total de casos a nivel mundial sobrepasa los 238 millones de seres humanos. Esa es una cantidad enorme. Recordemos de que solo América Latina tiene alrededor de 600 millones de habitantes y 238 millones, que por cierto es una cifra que no representa toda la magnitud de la enfermedad, porque hay un subdiagnóstico, sobre todo en países como los países que denominamos de bajo y mediano ingreso, como Honduras. El total de muertos a nivel mundial casi alcanza ya los 5 millones de seres humanos, 4.868.000. Ahora, ¿qué ha pasado con la epidemiología a nivel global? Y comparándola con la que nos pasa en Honduras. De acuerdo con los datos del Johns Hopkins, los datos diarios y semanales, sobre todo, semanales, porque actualmente se hace ese análisis, se hace un promedio de cada 7 días. Nosotros en el mundo hemos tenido alrededor de 5 picos mundiales. El primer pico mundial ocurrió alrededor de abril del año pasado. El siguiente pico alrededor de agosto del año pasado. Y luego en diciembre se incrementó en forma significativa. Fue un momento en el cual tuvimos un pico significativo a nivel mundial. Y lo mismo pasó alrededor de mayo del año pasado y en agosto de este año. Este año hemos tenido 2 grandes picos a nivel mundial, como menciono, en el mes de mayo, abril y el mes de agosto. Y luego ahora el mundo está viendo una reducción de la mortalidad y de los casos. Algo parecido a lo que estamos viendo en Honduras. Honduras se está comportando muy parecido a lo que está pasando a nivel mundial. Ahora bien, esto implica de que hemos tenido subidas y bajadas, subidas y bajadas. Claramente asumimos que la subida de agosto tuvo que ver mucho con las variantes. Y asimismo, la bajada tiene que ver también con el uso de las vacunas, es decir, un mayor número de vacunas. Recordemos que Honduras tiene alrededor del 34% de su población con una sola vacuna, en una sola dosis, y en el caso de doble vacunación el 25%. Y ha habido una reducción de los casos a nivel de los hospitales.
Ahora bien, ¿qué debemos de hacer en este momento en el cual tenemos una reducción? Yo pienso que debemos de hacer una estrategia combinada. Por un lado, hacer obligatorio, como dice el doctor Lara Pinto, la presentación del carnet. Francia hizo esa estrategia en el cual la persona no puede entrar a un bar, no puede movilizarse si no tiene un carnet de vacunación. Yo creo que esa es una estrategia para promover la vacunación, porque la vacunación por sí misma, más las medidas de bioseguridad, son las dos armas para reducir. En Francia dio resultado. Ahora bien, ¿cuál ha sido el problema, por ejemplo, con Inglaterra, donde los casos no están siendo reducidos a pesar de la enorme vacunación? Y ha sido casualmente porque los ingleses, como usted bien decía, aquí en Honduras, se van a los bares y inundan. Y ahí es un lugar donde puede presentarse mayores casos. Entonces debemos de hacer una estrategia en la cual se reduce el aforo, es decir, el distanciamiento se mantiene en los lugares donde se debe mantener, sobre todo espacios cerrados, y promover más bien los espacios abiertos, promover la vacunación, pero la movilización, efectivamente, utilizando el carnet de vacunación puede ser, digámoslo así, una estrategia para promover de que las personas que no quieran vacunarse lo hagan. Y además, poner siempre la restricción de que debe de usarse mascarillas a pesar que usted esté vacunado. Es decir, no bajar la guardia. Ok, perfecto. El uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado constante de manos. Ante lo que ha apuntado el doctor Medina, le consulto entonces al doctor Lara Pinto. ¿Cuándo ustedes estarían como SINAGER tomando la medida de hacer algunas implementaciones de las cuales nos ha apuntado el doctor Medina? Los picos, subidas y bajadas en el país, abril, agosto y en el mundo, diciembre del año pasado. En mayo y en agosto le escuchaba decir al doctor Medina de este año. Indiscutiblemente ustedes son profesionales y entendidos en la materia. Doctor Lara Pinto, ¿cuándo ustedes, insisto, en esta consulta, estarían tomando ante la inquietud de la población la decisión si se circula sin restricciones de ninguna naturaleza, se quita pues ya estas medidas que han adoptado ustedes y que mantiene a la población con el temor de ser detenidos si están después de las 10 de la noche, independientemente de las actividades que estén desarrollando? Bueno, debemos considerar algunos puntos. El doctor Medina nos ha dado un cuadro exacto, correcto, y me parece que su apreciación y visión es la que debe ser prevalente en este caso, es cierto. Tenemos la vacuna, es cierto, no hemos llegado todavía a un nivel de protección de rebaño. Vamos lento, ahorita se ha lentificado un poco la vacunación, pero esperamos que esto cambie. También es cierto que estamos aumentando la cobertura a grupos poblacionales que en un inicio con el plan estratégico de vacunación no se habían considerado, puesto que no estaban todavía claros si podíamos vacunar a los menores, a los adolescentes con las mismas vacunas que estábamos utilizando para los adultos y ahora para los niños con vacunas diferenciadas que pronto estarán en el mercado. No creo yo que no vayamos a poner una restricción. La restricción de utilizar la tarjeta de vacunación o un certificado de vacunación para poder accesar a algunos lugares o para poder circular a ciertas horas es ya una restricción. Si usted quiere viajar a los Estados Unidos, en el aeropuerto le dicen enseñe su vacuna, enseñe su examen de laboratorio y si no, no se sube ni al bus que lo lleva y por lo tanto ese es lo que estamos hablando ahorita es de la eliminación de una medida que efectivamente yo coincido en un momento determinado fue simplemente normativa, no se reforzó con la autoridad de forma que efectivamente nosotros tuviésemos un control después de las 10 de la noche. Y esto se debió a que la autoridad no fue embestida
en las leyes con la autoridad para poder detener, o sea, no es un delito, no es una transgresión, y si lo es, debe estar reglamentado cuál debe ser la medida precautoria o la medida inquisitiva que debe tomar la autoridad. Eso nunca se hizo, nunca se legisló. Y por lo tanto puede ser que mucha gente no lo haya tomado serio. Sí se hicieron algunos esfuerzos y se siguen haciendo esfuerzos en el área de garantizar la bioseguridad en lugares donde se concentra la gente, y todavía sigue siendo prohibido que funcionen los bares y las discotecas. Por lo tanto, estamos en una labor permanente con colaboración de la empresa privada, por cierto, mucha colaboración de parte de ellos, con las empresas turísticas. Hemos estado capacitando a su personal, hemos estado trabajando en el aforo de los locales, hemos estado trabajando en las medidas de bioseguridad a seguir en estos lugares. Pero usted debe entender que las cosas pueden cambiar, y actualmente nosotros vivimos en una llamada nueva normalidad, que es una normalidad exactamente con un nombre eufemístico. Y esto significa que debemos aprender a trabajar con el virus, y también significa que debemos ser flexibles, puesto que no podemos cerrar la economía por 2 años, ni siquiera la podemos cerrar por 30 días. También hay otro factor, además de los mencionados por el doctor Medina, que está causando o está introduciéndose como un elemento de juicio, y es la variante Delta. La variante Delta se ha convertido en la variable predominante en todos los países de la región, bueno, en todo el mundo, pero la variante Delta también puede ser que nos esté planteando nuevas situaciones epidemiológicas y de inmunidad que no habíamos tenido antes, puesto que habíamos tenido primero una cepa que circulaba, que era la variante original. Luego aparecieron las variantes, pero coincidían en el tiempo las variantes. Actualmente, las estadísticas que estamos viendo es que en todos los países la variante Delta desplaza completamente a todas las otras variantes, se convierte en hegemónica, pero no sabemos todavía esto qué significa a nivel inmunológico, y esto puede que marque una diferencia. Hay 2 países que están marcando un comportamiento que debemos seguir. Uno es Colombia y otro es India. India fue el lugar donde la variante Delta se originó. Y en India, si bien inicialmente la variante Delta desplazó a las demás variantes, actualmente no es lo que sucede. Empiezan a aparecer otras variantes, lo que quiere decir que hay una competencia biológica entre las variantes, y esto puede marcar una diferencia para nosotros. El otro país es Colombia, donde sabemos que existe la variante Mu, y ahorita en las últimas 2 semanas se estabilizó el crecimiento del predominio de la variante Delta, y yo asumiría que algo tiene que ver la existencia de otra variante igualmente agresiva como la Mu, y que entonces hay una competencia biológica. Esto que yo estoy hablando necesariamente tiene un impacto en la inmunidad de las personas. Recordemos también que el único país en la región que sigue aumentando sus casos es Belice. Los demás países, todos, incluyendo Estados Unidos, México, los países del sur, están bajando sus casos y también su mortalidad. Podemos atribuirla, sí es cierto, a la vacuna, pero también tenemos las experiencias en muchos países que incluso vacunando hubo picos de casos y de defunciones. Israel es un buen caso, Chile es otro caso. Es el mismo Estados Unidos, con todos sus esfuerzos de vacunación, tuvo un repunte muy importante recientemente. Por lo tanto, debemos considerar no solamente las variantes relativas a la vacunación, que efectivamente están teniendo un efecto en todo el mundo y en nuestro país, pero también debemos considerar las variantes de la biología del vector, que no es estable, cambia, muta,
y está dándonos nuevos problemas de análisis y nuevos problemas y nuevas variantes a considerar en esta situación. Efectivamente, las medidas de bioseguridad siguen siendo vigentes. Mantener el distanciamiento es importante, utilizar la mascarilla, lavado de manos. No estoy de acuerdo con esos túneles de agua que le hacen a uno pasar, porque nunca se pudo comprobar si hubo transmisión desde superficies a las personas. Y esto más, sobre todo cuando uno está utilizando encima de su cuerpo material poroso que lo único que hace es absorber los reactivos que le están tirando a uno y al final no se sabe realmente o no se ha comprobado que tenga algún efecto real. Debemos seguir trabajando en esa dualidad de medidas que el doctor Medina nos explicó. Por un lado, garantizar que en todos los locales, en todos los lugares, podamos tener los distanciamientos correctos, que las personas utilicen la mascarilla, que exijamos el carnet de vacunación para poder entrar a cualquier lugar público o por lo menos a algún conglomerado. Para viajar también debe exigirse. Y por el otro lado, seguir la vacunación y esperar tal vez a que aparezcan nuevos medicamentos preventivos, que al parecer ya están apareciendo las noticias de que pronto serán autorizados para que puedan ser vendidos, y eso también podría en un momento determinado darnos otro cambio a la epidemiología de la pandemia. Bien, gracias, doctor José Lara Pinto. Y miren, lastimosamente tenemos que ir a cadena, ¿verdad?, de radio y televisión. Y cuando les invitábamos ayer en horas de la tarde, que recibieron la llamada los doctores Lara y doctor Medina, no nos imaginamos que íbamos a tener cadena de radio y televisión, porque escuchar sus explicaciones, que son técnicas que son muy fáciles de entender para toda la población que nos está viendo y nos está escuchando, para nosotros hubiese sido maravilloso tener la hora completa. Pero vamos a cadena de radio y televisión, la pausa. En este instante regresaremos en radio, en televisión y en Facebook con nuestros invitados, los doctores José Lara, que es el coordinador de la unidad epidemiológica de SINAGER, y el doctor Marco Tulio Medina, científico, compatriota que nos honra, por supuesto, siempre. Pausa, quédense con nosotros y volvemos con nuestros invitados. Bueno, luego de la cadena de radio y televisión, estamos de nuevo con nuestros invitados, los doctores José Lara Pinto, coordinador de la unidad epidemiológica de SINAGER, y el científico hondureño Marco Tulio Medina. Doctor Medina, ¿cuándo podemos regresar a la normalidad? Aun cuando el toque de queda, por supuesto, era el tema central, pero tenemos que aprovecharles para consultarles. ¿Cuándo podríamos regresar a la normalidad en el mundo y particularmente en nuestro país? Bueno, mire, yo le quiero plantear estableciendo lo que está pasando a nivel global y luego también viendo lo que está pasando en Honduras. Si usted ve los datos del Johns Hopkins, usted va a ver de que este año, a nivel mundial, hemos tenido básicamente dos grandes picos. El que mencionaba del mes de mayo y el mes de agosto. Y es una curva que baja y sube. Ahora, una de las preocupaciones mundiales, y en Honduras también, por parte de nuestro grupo, es que estos meses, que son meses fríos en el hemisferio norte, me refiero a lo que llamamos el invierno, ¿verdad? En Estados Unidos pues es más notorio, dado de que esto produce de que la gente se concentre más en espacios cerrados, la transmisibilidad pueda ser mayor y que podamos llegar a tener lo que nos pasó en el mes de diciembre del año pasado, una nueva alza. Yo pienso, y aquí yo quisiera que lo analizáramos con el doctor Lara Pinto, el riesgo de los meses noviembre y diciembre de un empeoramiento, y a esto hay que agregarle el tema de las movilizaciones políticas.
Entonces hay un doble factor que a mi juicio debemos de ser muy prudentes en cuanto a qué nivel de restricción debemos de hacer para evitar de que esto no se nos vaya a escapar nuevamente de la mano y que tengamos un nuevo pico como nos ocurrió ya en el mes de diciembre, y que en este momento existen esos dos riesgos, aunado a lo que plantea el doctor Lara, que estamos totalmente de acuerdo, del hecho de la presencia de la variante Delta y de una subvariante Delta que se llama variante Delta Plus, que es un poco más complicada aún que la variante inicial. De tal manera de que la reapertura total de la economía debería de ser tamizada o evaluada en función a esas variaciones y a estos riesgos que podemos enfrentar en el futuro inmediato en nuestro país. Y solo se suma de repente también, doctor Medina, a los partidos de fútbol. Hoy, por ejemplo, hay un partido en donde va a haber una gran aglomeración de gente en San Pedro Sula y la movilización política. Entonces, doctor Lara Pinto, ¿qué medida podrían tomar a nivel de SINAJER ustedes tomando en cuenta estos aspectos que ha manejado en este instante el doctor Medina? Yo coincido en su análisis y agregaría además que si hacemos, por ejemplo, un parangón con la influenza, la primera influencia que nosotros tenemos de la aparición de una nueva variante de influenza viene inicialmente del hemisferio sur, puesto que el hemisferio sur acaba de pasar su invierno y este proceso que acaba de mencionar el doctor ya se dio en el hemisferio sur y nos viene como una ola de efecto hacia nosotros, y efectivamente es cuando, por ejemplo, teníamos más casos de influenza nosotros, y es posible pensar que podamos también tener influencia sobre variantes Delta y variantes Mu, venidas del sur. Ahora, efectivamente, cuando la gente en el hemisferio norte entre ya al periodo invernal, vamos a tener esa aglomeración y muy probablemente vamos a tener una segunda ola de respuesta, como una expansión hacia nosotros, ya que nuestras relaciones comerciales, personales, familiares, son mucho más cercanas al hemisferio norte que al hemisferio sur. Con respecto a las medidas que hay que tomar, tenemos varios impedimentos. Un impedimento o una situación a considerar es el hecho de que en materia electoral solamente el Consejo Nacional de Elecciones puede tomar decisiones. Nosotros con el Consejo Nacional de Elecciones firmamos un convenio o una carta de principios en la cual establecíamos cuáles en nuestro criterio deberían ser aquellas medidas que impulsara el Consejo Nacional Electoral, pero queda a su total criterio cómo implementarlos y qué, si acaso se van a suceder, qué sanciones poder aplicar a los partidos políticos. Los partidos de fútbol se han vuelto un dolor de cabeza. Sin embargo, del primer partido de fútbol, si ustedes se recuerdan, en el cual ya participó el 50% de los aficionados que cabían en el estadio de San Pedro Sula, en el Estadio Olímpico, que tiene capacidad para 54,000 personas y permitimos la entrada de 22,000. Nosotros tuvimos un efecto siguiente. Efectivamente empezamos a monitorear y descubrimos que habían personas que habían asistido al estadio y se habían enfermado y habían llegado a las unidades de salud, incluyendo los hospitales. Sin embargo, no fue la cantidad que podrían darnos una primera aproximación. Se dieron esos casos, pero se dieron pocos, con lo cual, a pesar de que entendemos que se rompieron en algún momento las medidas de bioseguridad, creemos que puede ser gestionable. Y de hecho también FENAFUT empezó a tomar decisiones, empezó a tomar, medidas en el caso, y llamó la atención de quien había que llamarla y endureció también las reglas de entrada al estadio. Por lo tanto, sí seguimos trabajando en las medidas y sí seguimos monitoreando qué puede pasar o no puede pasar, y aún aceptando todas nuestras limitaciones, puesto que
no tenemos todos los recursos que quisiéramos tener. Yo puedo decir que seguimos trabajando en garantizar las medidas de bioseguridad, pero en esta anormalidad que vivimos, que se llama nueva normalidad, y en la cual efectivamente podríamos esperar para diciembre un repunte de casos, puesto que este fue el comportamiento que tuvimos ya 2 años, o sea, cada determinado tiempo viene una ola nueva. Sin embargo, creo que en este momento podemos, con la buena voluntad de todos, hacer una retención, seguir trabajando de forma que disminuyan los casos, seguir las vacunaciones, seguir insistiendo en las medidas de bioseguridad y también, como hace poco discutíamos con el doctor Medina, hacer una serie de investigaciones que nos permitan tener criterios para tomar decisiones y recomendaciones. Perfecto, gracias. Doctor, nos van a permitir por favor la última pausa, regresaremos con nuestros invitados. Hay muchas consultas que giran, por supuesto, alrededor del toque de queda. Si al final, y ustedes lo abordaron al comienzo, Carlos Martínez, no sé si es el colega, está Javier Perdomo también, Sandra Matamoros, en el sentido de si definitivamente se va a eliminar lo del toque de queda. Pero regresaremos rápidamente, pausa con nuestros invitados en radio, televisión, en Facebook y en YouTube, quienes nos están viendo en este momento. Ya regresamos. Queremos aprovechar estos últimos minutos de programa con nuestros invitados. Variantes Delta, variantes, bueno, primero las cepas que aparecieron han generado una nueva situación en el país. Tenemos que vivir con esta nueva normalidad, ha dicho el doctor Lara Pinto. Una nueva normalidad que es que aprender a vivir con COVID-19. Le pregunto al doctor Medina, a excepción de Belice, como nos apuntaban, que el repunte ha sido notorio en estos últimos meses en la misma región latinoamericana, India, Colombia, han aparecido otras variantes, pero ha habido un poco de control y menos muerte. Pero ¿cuál sería entonces la recomendación en términos generales para la población en general y particularmente para la gente aquí en nuestro país que nos está viendo, doctor Medina, y escuchando? Debemos de plantear de que todavía tenemos el grave problema del COVID dentro de nuestra comunidad, que está circulando y que además se han agregado nuevas variantes altamente contagiosas, la Delta, la variante Mu, que fue identificada en América del Sur, de tal manera pues de que uno de los aspectos cruciales para evitar de que nosotros mismos generemos una variante agresiva es fortalecer, número uno, las medidas de bioseguridad. Miren, el gritar en un estadio genera una cantidad de aerosoles, en un bar una cantidad de aerosoles y de partículas de saliva que empiezan a flotar y pueden contaminar el espacio donde usted se encuentra. De tal manera de que las medidas de bioseguridad implicarían de que usted debe de usar la mascarilla en espacios cerrados o en espacios donde hay muchas personas. Particularmente en esos espacios debe de haber una medida de bioseguridad establecida con distanciamiento aún a pesar de que usted esté vacunado. Número 2, fomentar la vacunación obligatoria en lugares de trabajo, en espacios como las universidades, tal como la Universidad Nacional y las universidades del sistema de educación superior han establecido. Usted no puede ir a la universidad si usted no está vacunado, si no va a tener que hacer su educación vía virtual. Presencialmente es un riesgo. Y considero asimismo de que debemos de hacer un monitoreo, tal como bien señalaba el doctor José Ángel Lara Pinto, en el sentido de ver cuál es el grupo poblacional que no desea vacunarse, porque en Honduras hay un montón de personas con ideas antivacuna
y no podemos permitirnos el lujo de que una minoría, y además mal informada, afecte al resto de la población. De tal manera de que debemos de hacer un monitoreo asimismo de las condiciones epidemiológicas y de ver, particularmente en este periodo donde está el fútbol, donde están las elecciones y donde entra la época de invierno hondureño, de estar más atentos ante el riesgo de un resurgimiento de la pandemia. Aumentar la vacunación a la población es crucial y debemos de hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar una meta que mínimo llegue al 70% o más de la población vacunada. Doctor, le agradecemos muchísimo el que nos haya atendido, el que haya aceptado la invitación de conversar con nosotros la mañana de hoy aquí en El Diálogo, y por supuesto les estaremos molestando en próximos días para seguir conversando sobre este importantísimo tema. Gracias, doctor Marco Tulio Medina. Gracias. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Igual a usted, un abrazo. Bendiciones. Un abrazo, doctor. Bendiciones del doctor Marco Tulio Medina. Cerramos con el doctor José Ángel Lara. Doctor, definitivamente el toque de queda, porque como le digo, tenemos muchísimas consultas siempre encaminado a ello. Bueno, es que es bien difícil, pero ¿en qué tiempo podría decirse, no, ya todo vuelve a la normalidad en relación a esto del toque de queda en el país? Bueno, con respecto al toque de queda ya fue eliminado. En cuanto a la normalidad, mucha tela que cortar. Se estima que por lo menos 2022 todavía va a ser un año COVID. Por lo tanto, esta nueva normalidad se va a extender bastante, y a las medidas que ya nombró el doctor Medina, yo quisiera agregar la necesidad de reforzar todas aquellas normativas para el funcionamiento de locales e instituciones, de forma que podamos garantizar que los lugares donde las personas trabajan y los lugares donde las personas estudian, se movilizan o buscan servicios, cumplan con todas las medidas de bioseguridad. Gracias por la oportunidad que se me da y estaremos atentos a cualquier futura invitación. Con mucho gusto participaremos. Doctor, solo en eso, entonces dice, en forma ha sido eliminado lo del toque de queda, pero siempre se está solicitando, porque nos apunta Santos Maradiaga, el que ande la gente que esté portando, quienes estén después de las 10 de la noche, su carnet de que están vacunados. Eso sí. Es correcto, y dentro de poco esperamos poder también pedirlo para entrar a los estadios, para entrar a un restaurante, para entrar a un servicio público, para entrar a un lugar concurrido. Poco a poco se va a convertir en casi nuestro pasaporte de circulación. Sí, bueno, no. Doctor, gracias una vez más. Muy agradecidos, sus aportes han sido bastante ilustrativos y le agradecemos. Que tenga un extraordinario día y les felicitamos por la labor que desarrollan. Definitivamente no es fácil, uno entiende, pero bueno, es parte de... es la profesión, están ustedes ahí, así que les felicitamos y gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta pronto. El doctor José Ángel Lara, coordinador de la Unidad Epidemiológica de SINAGER, y el doctor Marco Tulio Medina, científico hondureño, que nos han acompañado esta mañana en una temática realmente importantísima en el país y que nos han dejado en claro todavía que hay muchísimas variantes que están afectando al mundo en general, Latinoamérica en particular, pero que definitivamente tenemos que seguir siempre las medidas de bioseguridad. Nuestros invitados, por supuesto, han insistido que relajar las herramientas que combaten la COVID-19 no significa la suspensión de medidas de bioseguridad. Es una responsabilidad que debe mantener vigente la población, porque es la mejor arma para evitar contagiarse del virus. Por lo que les estamos reiterando a ustedes, el hecho de que estén vacunados o que estemos vacunados no significa que debemos olvidarnos de los protocolos de bioseguridad. Distanciamiento, el lavado continuo de manos y el uso de la mascarilla. Este es un deber, debe de aplicarse la vacuna también. Ya el Estado ha hecho lo propio, por ende nos toca entonces a nosotros poner de nuestra parte. Por otro lado, las personas que cuentan con su esquema de vacunación ya deben andar de forma permanente su carnet de vacuna, como apuntaba el doctor Lara Pinto en este momento.
cómo andan otros documentos personales, su licencia, su tarjeta de identidad, su licencia de conducir. En muchos lugares se los van a solicitar en los próximos días. No cabe ninguna duda y hay que acostumbrarnos a vivir con esta nueva normalidad, a vivir por muchísimo tiempo probablemente con esto de COVID-19. Gracias por habernos acompañado. Invitación indudablemente para que mañana de 7 a 8 estén de nuevo con nosotros en el diálogo. Alejandra Rivera, Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.